Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Bueno, a ver, vamos a terminar la historia de terror, de cómo se ha desenvuelto la economía de este país, que tiene todo para ser de los más grandes, y no es broma ni es nacionalismo, no, no, no. O sea, yo diría que hasta la ubicación geográfica de este país es increíblemente maravillosa. Este, Si ustedes conocieran, bueno, si vivieran, cómo es el clima en zonas, por ejemplo, como ahorita pues, seguramente ya están empezando a padecer los europeos. No, 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 no. O sea, no nos damos cuenta. Aquí cuando hace frío, bueno, les voy a platicar una anécdota así muy rápida. Tengo unos conocidos, bueno, eran, ya no está. Era una chica rusa, altísima, por cierto, ella. Yo creo que medía más de 2 metros, muy inteligente. Eh, y le rentaba yo un departamento ahí por Perisur. Ela, se llama Ela, muy amable. Y en una ocasión que pasé a visitarla, eh, estaba parte de su familia, pero estaba su mamá. Y entonces la señora ya tenía como, yo creo que como un año de estar en México, y ella sabe muchos idiomas, varios idiomas, había empezado a enseñar a su mamá español y además había metido al centro de idiomas de la universidad. Y ya se daba a entender la señora, muy amable. La plática derivó porque ella vi un cuadro que no había visto en el departamento, muy bonito, un óleo muy bonito, y y le pregunté, y me dice, es un cuadro que se trajo mi mamá. Entonces, cuando me dijo que se había traído un cuadro, le digo, ay, qué gusto que esté tu mamá aquí. Dice, sí, y se va a quedar ya aquí conmigo. Dice, ya está grande y aunque le da trabajo adaptarse por el idioma, por la alimentación, por muchas cosas, pues va a quedarse aquí conmigo. Y platicando con la señora, me acuerdo que era diciembre, le hago un comentario y le digo, ¿y qué le parece el invierno de México? Entonces la señora se sonríe y me dice muy simpática en su español, me dice, ¿cuál? ¿Cuál invierno? Entonces, le digo, sí, lo sé, le digo, los inviernos son muy difíciles. Entonces, ella, ya en la plática, le digo, oye, ¿de qué tamaño o cómo son los inviernos en Rusia? Yo he estado, pero nunca he estado en el invierno. Me dice, mira, hubo 2 ocasiones en que, estando en Moscú, era yo joven y niña en las 2 ocasiones, estuvimos 42 bajo cero en Moscú. Bueno, chavos, 42 bajo cero, me dice ella, dice, si tienes por alguna razón que salir, te tienes que preparar a salir. Entonces le digo, ¿por qué? Por todo lo que te tienes que tapar o cubrir o... No, 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 dice eso, como quiera, dice, mentalmente prepararte a salir y los cuidados que tienes que salir a tener. Dice, por ejemplo, me decía ella, dice, por ejemplo, dice, pues a nadie se le puede ocurrir bañarse porque si tiene, por ejemplo, cierta humedad en el cuerpo, la temperatura te puede, es más, me dijo, así me dice, si te llegaras a tener las orejas mojadas y te salieras a esa temperatura, se te van a caer, se te van a congelar y se van a caer como si fueran pedazos de un material, como si te estuvieras desmoronando. Esto que les digo es para tener una idea de lo increíble que es este país, porque estamos hablando de política económica,
Y mucho de lo que un país logra tiene que ver con sus propios recursos. Y dentro de esos recursos tiene que ver el clima y las condiciones de biodiversidad y de un montón de cosas. Y créanme, este es un país con un potencial impresionante, impresionante. Y he estado en muchos lados y de verdad se los digo, es impresionante la posibilidad de este país. Lo único que nos falta es aprovecharlo y ponernos de acuerdo en un proyecto de nación. Bueno, ya llegaron un poquito más, ya somos 25. Bueno, ¿tienen en pantalla el Power? Chicos. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, nos había ido re bien. Desde la expropiación petrolera en el 36 y cuando inicia la guerra y viene todo lo demás, México fue un país, repito, antes de que esto pasara, que tengo aquí enfrente con ustedes, el milagro mexicano, el ejemplo del mundo, el hermano mayor de América. Empezamos a hacer malas cosas. Empezamos a olvidarnos del gran objetivo que era el desarrollo económico. Es decir, el crecimiento, pero con bienestar material para la sociedad, para quienes lo integrábamos. Y que habíamos participado en ese proyecto, porque aquí participan todos, tanto empresarios, empleados, obreros, técnicos, profesionistas, todos. Pero se nos había olvidado distribuir. ¿Cuál fue el, llamémosle, cóctel para tener una preciosa devaluación? La primera, que el gobierno, con un gasto público gigantesco y excesivo, para cubrirlo emitía dinero. Como si fueran pancholares, fabricaba dinero. Deuda que se llama deuda interna. Y no nos quedamos con esa, sino que nos endeudamos externamente. De manera, yo diría, ya de costumbre. En esos años 70 hubo ciertos elementos climáticos que generaron sequías, falta de lluvias, etcétera, etcétera, y hubo que importar alimentos. Déjenme quitar una cosa que no debe ir aquí. Es así, ahora sí. Luego, nuestra balanza comercial, que había sido buena, porque vendíamos mucho, estaban en guerra, la reconstrucción europea, la guerra de Corea, etcétera, etcétera, pues nos hacía tener una balanza, llamémosle, aceptable. Pero con esa mala política monetaria, pues la inflación empezó a crecer a niveles del 30%. La nueva industria que había llegado, como les platiqué, que era una industria pesada, que no generaba tanto empleo como anteriormente con la industria ligera, con una población que estaba creciendo rapidísimo, pues va a generar desempleo y subempleo. Ante la crisis ya financiera que se presenta, empieza a haber una fuga de capitales enorme. Y como dicen, cuando un barco se va a hundir, las primeras que salen son las ratas. En este caso, los funcionarios, empresarios, banqueros y todo lo demás. Fuga de capitales. Combínenlo todo esto en un vasito, hagan un cóctel, y como dice la caricatura última que tienen a la derecha abajo, en caída libre, como dice el que va allí, ay mamá, una devaluación, porque la economía que iba bien se fue al hoyo. Bueno, otro factor que aceleró todo esto, y había que tomar una decisión, ante esta crisis, este enfermo que tenía una temperatura elevadísima, pues había que bajarle la temperatura al precio que fuera. Como el que está enfermo de más de 39, lo metemos en hielo. Y ahora le bajamos la temperatura porque urge bajarle la temperatura. Y para bajar la inflación en México, se reduce el circulante, los salarios no crecen en términos reales, se contraen los créditos para
frenar la economía, de reducir el crecimiento que teníamos con un solo propósito: bajarle la temperatura, es decir, la inflación, a la economía. ¿Quién la va a pagar? Ya sabemos siempre. Los de abajo, sin vuelta. México ya había hecho su mundial del 70, ya había hecho sus olimpiadas del 68, y había pasado por una crisis social de el 68 con la muerte, de donde perdí varios amigos en Tlatelolco, etcétera, etcétera, y donde todavía mi esposa andaba por ahí de chiripa, se salvó. Yo también ni la conocía, pero ahí andaba. Bueno. Para agudizar todo este fenómeno, porque todo esto lo voy a rescatar cuando lleguemos a la parte actual, el aparato estatal industrial del gobierno, que tenía más de 2.300 empresas de todo tipo, pero algunas de ellas gigantescas, como Pemex, Comisión, todos los ingenios, Teléfonos de México, Fertilizantes Mexicanos, exportadora de sal, 2.300 empresas manejadas con las patas. No es broma, con las patas. Se las daban a amigos, familiares, cuates, con una estructura de costos elevadísima. Y como muchos de estos productos eran súper necesarios para la economía y para la sociedad, los vendían a precios inferiores del costo para garantizar que funcionara el aparato productivo y para subsanar los salarios bajos de todos los individuos en los hogares, sobre todo de las clases, diríamos, bajas. Evidentemente que si tienes un costo mayor que el precio al que vendes, el subsidio se va a convertir en deuda. Y va a ser de tal magnitud que nos llevará a ser el país más endeudado del mundo. Y que no se olvide quién gobernaba. Porque los pueblos que no tienen memoria están condenados a repetir los errores una y otra vez. Yo ya trabajaba para el gobierno desde entonces. Es más, les voy a platicar una cuando estaba yo en la Secretaría de Energía, porque estaba yo en un puesto y me llega el contador, el jefe de personal, que era un contador, con 2 cheques. Yo creo que serían equivalentes ahorita como de, pues yo calculo como de unos 150,000 pesos de ahorita. Y eran 2, eran como 300,000 pesos. Y me dice, llevaba una lista. Ojo, no fui a su oficina, él vino a donde yo estaba y me dice, licenciado, esto es suyo, fírmele, por favor. Le digo, a ver qué es mío, y entonces me entrega los cheques. Y veo que son cantidades fuertes. En ese tiempo ganábamos millones, porque el peso mexicano quita 3 ceros en el 93. Aquí estoy hablando de los 70s. Bueno, eran cheques por millones, que eran equivalente como a 300,000 pesos de hoy. Y le digo, ¿y esto de qué es? Dice, es que el presupuesto de la Secretaría se tiene que ejercer. Digo, bueno, está bien, se tiene que ejercer. Dice, y sobra todo esto. Y entonces estamos a mandos, de cierto nivel de mandos, estamos dando estos bonos. Y digo, así nada más, porque sí, dice sí, porque si no el próximo año no nos autorizan el presupuesto, nos lo rebajan. Pregunto, ¿saben qué es eso? Pues eso es corrupción. O sea, una secretaría que le sobre el dinero y dice, y en lugar de que, porque si lo regresamos, el siguiente año ya no nos autorizan el presupuesto, entonces hay que repartirlo. Así de fácil. Es como los 6 fideicomisos o 2 fideicomisos, ya no sé bien, que tiene el INE. Del presupuesto que le sobra al INE, han creado 2 fideicomisos por alrededor de 1,200 millones. Espérame. Se te dio un presupuesto para ejercer tu función de elecciones y de todo lo demás. Y la lana que te queda, la tienes que regresar. Es como si la sirvienta la mandas al mercado y lo que le quedó dice, pues esto ya es mío. Entonces el INE se ha quedado con 1,200 millones,
Claro que eso nunca lo vas a escuchar en la televisión, pero ahí están las pruebas. Tiene 2 fideicomisos con un montón de lana. ¿Para qué la quiere? Pues sabrá Dios. Bueno, pero regresando a esto. Esto nos llevó entonces, échenle ojo. El gobierno tiene 2 grandes canales de gasto. Su administración, que se llama el sector público, y el sector paraestatal, que son las empresas. Bueno, veamos. 1971. El déficit, es decir, gasto de más deuda, en 1971 de aquellos pesos era de 10.679.000 y del sector paraestatal 4.692 millones de deuda en ese año, adicional a toda la demás. Pero vean ahora el 76 cuando se acaba el sexenio. El sector público tiene una deuda de casi 100.000 millones de aquellos años. Y el sector paraestatal una deuda de cerca de 40.000 millones. Si ustedes suman, por ejemplo, el 75, que tienes 8.3 como porcentaje del PIB, esa era la deuda 8.3 de la administración más un 4% del sector paraestatal, 12% del PIB. Ahora escuchen, las reglas internacionales dicen que un país no debe tener una deuda del 2% del PIB en el año. 2. Bueno, este era 6 veces más grande. Lo debíamos todo. Y por lo tanto, cuando llegue el 76, que se va a acabar la administración, se tiene que devaluar. Y entonces entra una nueva administración. Y que no se nos olvide quién gobernaba el país. Eso es bien importante. ¿Están entendiendo, chicos? Sí. Bueno. Sí, profe. Y para acabarla, va a haber 4 acontecimientos a nivel mundial que nos va todavía a pegar. O sea, ya teníamos los dedos en la ventana y ahora se iban a recargar en la ventana para aplastarnos más. 1. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se hicieron los acuerdos de Bretton Woods, en los que se estipuló que los países podían, sobre todo los de monedas duras, fuertes, poder emitir su moneda o esa moneda para los intercambios comerciales, pero que estuviera respaldada con oro. Es decir, cada dólar, cada libra, cada franco, debería tener su pedacito de oro guardado en depósitos, garantizando el valor de ese billete. Se las pongo fácil. En 1970 y principios de los 70, Inglaterra y Francia, que tenían un montón de dólares, ya se habían recuperado y todo, le dicen a Estados Unidos, oye, yo tengo este montón de dólares que son tuyos, te los voy a enviar y mándame el oro que los respalda. Pues todo el oro de los Estados Unidos no alcanzaba para cubrir los billetes de Francia y de Inglaterra. Oye, ¿y todos los demás dólares? Los que tú tienes, los que tiene México, los que tiene Japón, los que tiene América, África, pues ya, esos ya salieron. Oye, entonces lo del patrón oro, olvídense de eso. Ya, eso ya, bórrenlo, ya no existe. Oye, espérame, pues si quedamos que íbamos a emitir billetes conforme al respaldo en oro que tuviéramos, y ahora me sales con que ya no se necesita tener oro y tú ya fabricaste dinero y lo mandaste a todo el mundo, pues nos vas a mandar toda tu inflación. Pues háganle como quieran, porque además hasta voy a devaluar y devalúa el dólar. Y mucho tenía que ver con la guerra de Vietnam. Una guerra que televisaban los norteamericanos, por diferencia de horarios, y se desayunaban viendo en tiempo real los ataques en Vietnam. Guerra que van a perder, que va a ser uno de los principales fracasos bélicos de los Estados Unidos. Y claro, una crisis financiera en Estados Unidos, pues evidentemente que a nosotras pues nos pega igual, porque si a ellos les da catarro, a nosotros nos da pulmonía, por la liga económica que tenemos con él. ¿Fui claro? Sí, profe. Oiga, profe, una pregunta. Dime.
Es que es más que una pregunta, es una duda porque se supone que algo tenía que ver con eso de horario, ¿Algo tenía que ver con qué, perdón? con el cambio de horario, que nosotros teníamos ciertas horas para que coincidieran con los Estados Unidos para no Ah, sé qué no, no, cosa. no, lo del cambio de horario fue porque querían hacer coincidir el horario de apertura de Nueva York, de la Bolsa de Nueva York con la Bolsa de México. Sí, y por eso esa fue la razón, no el cambio, no el ahorro energético. Olvídate de eso, eso fue una pura mentira. ¿Por qué? Porque la Bolsa Mexicana de Valores, el 80% de todas las transacciones se hacen con movimientos que vienen de Nueva York, que está, yo creo que en la Bolsa Mexicana de Valores, yo creo que cerca de mucho más de la mitad de todo el dinero que está ahí moviéndose es externo, sobre todo de los Estados Unidos. Entonces, como querían que las dos bolsas estuvieran sincronizadas, pues movimos el horario para que coincidieran. Y eso evidentemente pues ya se cambió. Y qué bueno porque sí desestabilizaba y realmente no hacía ningún ahorro. ¿Sí está claro? Sí, sí, profe, gracias. Bueno, la segunda es que, como les platiqué, hubo sequías. Y eso se volvió terriblemente dramático, sobre todo, bien, fíjense bien aquí, con la Unión Soviética, que también se las vio muy difíciles, y le dijo a Estados Unidos, que es uno de los grandes graneros del mundo, le dijo, oye, necesito que me envíes grano, me tienes que vender grano. Y Estados Unidos le dijo a Rusia que no le iba a vender nada. Entonces, en aquellos años, que era todavía la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, le contestó a Estados Unidos, no es broma, le dijo, o tú envías grano o nosotros enviamos bombas y a ver a cómo nos toca. En esos años el armamento ruso era muy superior al norteamericano y terminaron vendiéndole granos a Rusia. Pero esos son los gringos. Y no estoy hablando del pueblo norteamericano, sino de los gobiernos norteamericanos. Yo tengo excelentes amigos de allá. Allá, igual que aquí, hay gente buena y hay gente que regular y mala. No, no es un problema de la gente, no es un problema de los pueblos, es un problema de los gobiernos. Bueno, tercero, el mundo que ya se había recuperado de la guerra y que había crecido, vean, en los 50, después de que se acaba la guerra, el mundo crece, el PIB mundial crece al 4, luego al 5,5, pero luego en los 70 empieza a bajar, en los 80 baja, y en los 90 baja, y en la actualidad está igual, está a este nivel de un crecimiento de menos del 2%. Dices, Chihuahua, pues no que la globalización y el neoliberalismo, sí, el mundo no está creciendo. Europa no está creciendo, China ya no está creciendo, Estados Unidos no está creciendo. Esto también, que había sido una fuente de ingresos para México, que todo el mundo estuviera en guerra o en reconstrucción, se acabó. Y 4, el factor más importante que vamos a tener. Se viene una crisis energética de los años 70, impresionante, que eleva los precios del petróleo, pero hasta mero arriba, y va a generar inflación energética, como la que estamos viendo, hoy derivada de un conflicto bélico y antes de una condición económica mundial, en donde este crecimiento del barril, del precio del crudo, eleva los precios en todo el mundo y evidentemente sube la inflación en todo el mundo. Con un país como el nuestro, con todos los problemas que ya teníamos, todo lo que les he dicho, más todos estos 4 factores, estábamos en la olla. Después de haber sido el maravilloso país de cuento de hadas del crecimiento económico, hoy, en este momento de los mediados de los 70, en la lona. Así como está el barril ahí del mundo en la lona, así estábamos. Y no había más que en este panorama 2 posibles caminos. Uno, una salida realista, o bien que sucediera un milagro. ¿Qué creen que pasó? ¿Que hubo una salida realista de la economía
o una solución milagrosa? ¿Cuál creen? Una... La realista. Ajá. Sí. Y esa salida realista es que desde allá arriba, Mahoma o la Virgencita de Guadalupe o alguna divinidad griega nos hizo un favor. Casi nos tocó como en la Capilla Sixtina, maravilloso lugar que ojalá conozcan o algunos ya lo conozcan y si no lo tienen que conocer, que es maravilloso el lugar. Esa capilla es única. Esta figura donde está el, el creador, y como lo quieran llamar, tocando al hombre, cercano a él, tocándolo, o sea, pasándole esta divinidad. Porque la salida milagrosa es que nos hubiéramos puesto a trabajar y ser un país sin corrupción, honesto y trabajador. Bueno, trabajador sí es, pero no todos. Y pasó la salida realista, que fue un milagro para México. ¿Y qué creen? Cuando los precios del petróleo estaban hasta mero arriba, pero hasta mero arriba, México encuentra petróleo, pero abundante como no tienen idea. Abundante a no más poder. En 1976 México vendía 563 millones de dólares y para el 82 15.600 millones. Si esos millones de aquella época los pongo ahorita, sería algo así como cerca de unos 70, 80 mil millones de dólares por año. Una verdadera fortuna que nos estaba llegando. Esa fue la salida realista, que recibimos un milagro encontrando petróleo en un momento en que los precios estaban hasta mero arriba. ¿No les había yo puesto un video sobre de esto, chicos? No, profe, creo que no. Bueno, lo voy a poner. Denme un segundito. Y quiero que noten en este video que les voy a poner, por favor, dejo de presentar, vean la manera en cómo aquellos políticos de los viejos regímenes del Partido Revolucionario Institucional, y miren que tengo amigos priistas, he hecho muchos negocios con priistas, en buena onda, con trabajo, he hecho muchos estudios para el gobierno, pero vean la faraónica manera de conducirse. ¿Está en pantalla, chicos? Sí, profe. Vean la manera, échenle ojo, parece que está partiendo plaza nuestro presidente de aquella época. Señor licenciado Luis Echeverría, inició el aplauso al entrar licenciado López Portillo al recinto de mover a su esposa, a sus familiares, a los expresidentes. Conectada desde Profe, creo que no se escucha.
Profe, ¿sí nos escucha? Está muteado. A ver, ahorita lo regreso un poquitín. Deme un segundo. Batería media. Terminado. Deme un segundo. Es que no sé si conectarlo directo. Trienio de crecimiento más acelerado en la historia económica del país. En esos años, la producción de petróleo aumentaba lo doble año con año. Y ahí estaba, pues, el hallazgo formidable del yacimiento de Cantarell, que según dicen los expertos, ha sido el segundo yacimiento petrolero más grande del mundo, que nos llevan a pensar a la buena parte de los mexicanos, diría yo, no solo al gobierno, en que hemos entrado realmente en una fase de expansión y progreso por mucho tiempo. Importante es que los mexicanos estemos a la altura de lo que es México. Que nos preparemos a administrar la abundancia. A ver. Entra como verdadero torero en plaza pública. Veníamos de una crisis cañona en los mediados de los 70. Y nos encontramos el petróleo. Hay un cambio, es cuando entra el nuevo periodo, López Portillo, el sexenio después de la devaluación del 76. Y el señor dice que a los mexicanos solo nos resta, así lo dice, administrar la abundancia. Somos el Qatar de aquella época. Y solamente tenemos que administrar la abundancia. Esa soberbia, esa estupidez de pensar que el precio del petróleo siempre iba a estar arriba, nos hizo gastar dinero como no tienen idea. Y ahorita vamos a ver el video. Ahí les va. Los países exportadores de petróleo, desde luego los países árabes, pero también países como en aquel entonces la Unión Soviética, empezaron a exportar y a ganar mucho dinero. Y los bancos estaban inundados de recursos, producidos a su vez por los llamados petrodólares, originados por un aumento en los precios del petróleo y la formación de la OPEP. Se multiplicó la producción energética del sector energético, se multiplicó la producción de acero, aumentó de manera muy importante la producción de bienes de capital, en fin, en todo tipo de actividades. Desgraciadamente, en ese clima de abundancia, el gobierno desbordó su gasto público y vino después la consecuencia cuando los precios del petróleo bajaron, las tasas de interés subieron con la enorme deuda que ya tenía México, y entonces viene una crisis nuevamente muy difícil para México. Era evidente que no pensaba utilizar los nuevos ingresos del petróleo para cubrir la deuda, sino para incrementar el gasto, porque en cuanto se dio una circunstancia imprevisible, pues se disparó la crisis. El golpe se recibió de lleno a partir de la caída del precio del petróleo. Fueron restricciones diversas que enfrentamos agolpadas y de momento. Y aquí en México cometimos probablemente el peor error de política económica que hemos cometido en la historia. Que frente a una caída en los precios internacionales del petróleo, nosotros, que nos sentíamos muy orgullosos, no solamente bajamos el precio del petróleo, sino que lo subimos. Empezaron a caer los precios de los bienes que México estaba exportando.
El interés que había tenido un grupo del gobierno era en que la mayor parte de los ingresos petroleros y del endeudamiento pudiera irse fundamentalmente a la construcción de infraestructura, a la inversión pesada, y por el otro lado, Banco de México, Hacienda, que están preocupados porque las finanzas públicas se están desbordando y por lo tanto en camino de crear una crisis de proporciones mucho mayores. En general hubo una ampliación muy seria del gasto público. Frente a ello, no hubo las correspondientes medidas de ingreso público, por lo que se provocó el desbalance de las cuentas del Estado. Hacienda auguraba un déficit de 710,000 millones aproximadamente, mientras que la Secretaría de Programación hablaba de 490 al máximo. El programado era de 430. Conforme se está deteriorando la situación macro, se caen los precios del petróleo, es el momento clave en que el presidente de la República tiene que tomar la decisión de quién va a ser su sucesor. Los directamente involucrados eran también parte interesada en el proceso sucesorio. Y esto llevó a ocultamientos de información y a un manejo desordenado o negligente. No hubo atención suficiente del lado del ingreso, lo cual condujo a que el déficit del gobierno pasara de 7% del Producto Interno Bruto en 1980 a 14% en 1981. Es decir, el déficit del gobierno se duplicó. El manejo económico fue desastroso. Nos gastamos más de 50,000 millones de dólares que no habíamos esperado recibir, y no solamente gastamos esa riqueza que nadie esperaba, ni el gobierno, ni los particulares, ni nadie, sino que nos endeudamos con la banca extranjera con otros 50,000 millones de dólares. ¿Y para qué? Pues para hacer un manejo de la economía verdaderamente faraónica. Si se hablaba de construir puertos, no bastaba con construir un puerto, había que construir 7 puertos. El resultado es que terminó el sexenio y no terminamos ningún puerto. Hablo con el secretario de Hacienda, David Ibarra, le dije, oye, yo veo aquí una situación que es insostenible y tenemos que devaluar. Él me responde que efectivamente él coincide con el diagnóstico, que se lo había planteado al presidente, pero que el presidente de la República no coincidía con la decisión. Hay que recordar que el presidente López Portillo había dicho en ocasiones anteriores que un presidente que devalúa, se devalúa. Y condujo a que nuestra moneda, el peso mexicano, al finalizar el año de 81, estuviera claramente sobrevaluado. Y cuando hay una moneda sobrevaluada, bueno, pues la gente se va a comprar la moneda barata, en este caso el dólar. Esa es la estructura que conviene al país. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Al día siguiente, pues la gente se va a los bancos a comprar dólares. Los bancos propiciaron la fuga de capital. Primero apostaron a que vendría la devaluación brusca, y una vez que vino la devaluación brusca, siguieron apostando a que vendrían sucesivas devaluaciones del peso. Y eso contribuyó a una especie de profecía autocumplida, ¿no? Esta finalmente ocurre el 17 de febrero de 82. Y ocurre, por cierto, de una manera insólita, porque es la primera vez en la historia que una devaluación del peso mexicano se anuncia sin la asistencia, sin la presencia del secretario de Hacienda, de tal suerte que fue otra señal de que algo andaba ya mal en el manejo del gobierno y que las cosas se nos estaban saliendo del control. El ciclo vicioso se convierte así en perverso. Todos estos efectos se nos agolparon desde hace perder el paso. Pero un mes después,
en marzo del 82, el presidente decide aumentar los salarios en 10, 20 y 30%. Otra vez mandaba la señal que la devaluación no iba a servir, porque la devaluación no sirve si no va acompañada de otra serie de medidas que permitan un ajuste adecuado. Yo insistía mucho y en muchas ocasiones con el presidente que teníamos que reducir el gasto público, porque de otra manera nos íbamos a desbarrancar. Pero estamos hablando de que la tasa de interés a la que México había contratado una deuda en 80, que era, digamos, el 6% al año, ya para finales de 81 estaba en 14, 15% al año. Había alrededor de 700 bancos privados que nos habían prestado dinero. Nos reunimos en el edificio de la Reserva Federal de Nueva York y les anuncié, pues con el viejo dicho mexicano, de que debo, no niego, pago, no tengo. Ese día, 20 de agosto de 1982, las reservas del Banco de México eran de 158 millones de dólares. El lunes siguiente, 23 de agosto, teníamos que pagar algo más de 400 millones de dólares. Es decir, los dados estaban echados. Se nos habían acabado las fichas. So Mexico's finance minister, Herzog, came to New York to plead for more time. We have been facing a liquidity problem, a cash problem. Herzog asked that the $10 billion in bank debt that falls due in the next 90 days be automatically renewed for another 90 days. The bankers said they'd go along with him. Y no solamente les anunciamos que no les íbamos a poder seguir pagando, sino que les agradecería de manera muy cordial y amistosa que me prestaran 3.800 millones de dólares más para poder cubrir las necesidades inmediatas que el país tenía. Había que detener la crisis y la caída casi vertical que se estaba dando en la economía mexicana. La expresión más clara de esa crisis era la sangría que se estaba dando en materia de divisas. Había que detener esa sangría. Y la última instancia, la última medida era el control de cambios, que era inviable sin la nacionalización. Si el Banco de México no mandaba dólares a los bancos, ¿cómo iban a vender los bancos dólares? No es cierto que era indispensable la nacionalización de la banca para poder llevar a cabo el control de cambios. Él me comentó en alguna ocasión que estaba tan desesperado que estaba pensando en nacionalizar la banca. A lo que yo le respondí que en mi opinión esa medida no le convenía al país. Y me pidió, entre otras cosas porque la consideré adecuada como medida, me pidió que preparara yo los documentos necesarios y que lo hiciera yo con discreción. Recuerdo muy bien, el sábado previo al 1 de septiembre, yo voy a Los Pinos a informarle al presidente las últimas gestiones en materia de deuda, y me dice, ¿qué ha pensado sobre la nacionalización? Le dije, presidente, lo mismo que le he comentado a usted. Y me dijo, me voy a Zihuatanejo con mis nietos y voy a consultar con el sol, con el viento y el mar la decisión. Yo no tenía la menor idea. Llegué al informe presidencial el 1 de septiembre de 82. Entré al salón de sesiones a la parte que me tocaba. Me siento en mi silla y a los pocos minutos viene a mi lado Joaquín López Dóriga. Me dice, oye, ¿qué pasa con la expropiación? ¿Cuál expropiación? No tenía la menor idea. El presidente José López Portillo, en el informe más dramático que se recuerde en México, anunció la expropiación de todos los bancos privados y el control completo de cambios.
Es ahora o nunca. Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear. A ver. No hacía ni 6 años que nos habíamos sacado la lotería. E igual aquel que nunca ha tenido y llega a tener y loco se quiere volver, pues fue igualitito. Igualitito. Nos gastamos todo lo que estábamos recibiendo del petróleo, que era muchísimo dinero, 50,000 millones de dólares, de aquella época que salía como 400,000 de ahorita, 400,000 millones de dólares. Y no solo eso, sino que pedimos otros 50,000 millones de deuda de los llamados petrodólares, porque los árabes no sabían qué hacer con el dinero y lo prestaban. Y México decía, pues tengo petróleo, pues con eso lo voy a ir pagando. Se cae el precio del petróleo y México se queda con una deuda, como dice Silva Herzog, su padre fue maestro mío, que quedaban 158 millones en las bóvedas, en las reservas de Banco de México, y cuando el lunes del día siguiente teníamos que pagar una deuda de 400 millones y no nos alcanzaba ni pagar, y como él dice, fui a reestructurar la deuda, que por cierto, uno de esos 700 bancos le dijo a Silva Herzog, me platicó un amigo, que le dijo, oiga, usted yo no sé cómo le va a hacer, pero usted me tiene que pagar a mí la deuda. Y entonces dice que Silva Herzog, que es moreno él, dice que se puso rojo, y fue cuando, eso no lo platican aquí, esbozó y les dijo, bueno, pues entonces vamos a ir a la moratoria, es el debo no niego, pago no tengo. Y entonces inmediatamente cayeron al estúpido ese banquero de Estados Unidos, le dijeron que maestro, que el problema es otro, y se los voy a poner de esta manera. Vamos a suponer que Ariana y Edith le debe a Bárbara 100 pesos, y Ariana necesita más dinero, y Bárbara le dice, pues si no me estás pagando, ¿cómo quieres que te preste? Entonces Ariana es la del problema, porque ya no le van a prestar. Ah, pero si lo que le debe Ariana a Bárbara no son 100, sino 100 millones de pesos, ¿saben quién es el del problema? Ya no es Ariana, es Bárbara, porque la enorme fortuna que prestó y no se la pueden pagar, la va a meter en un problema. Ahora el del problema no es Ariana, por eso le dijeron, cállate idiota, que si no paga, no nos va a pagar a nadie, no nada más a ti. Y es una economía que está ligada a la norteamericana. Por lo tanto, vamos a tener que reestructurar, nos guste o no, y además vamos viendo qué ventajas sacamos, que es lo que va a hacer el Fondo Monetario Internacional con México. ¿Le están entendiendo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Para que no se nos olvide. Pero bueno. A ver, déjenme poner en el Power. Déjenme dejar de presentar y ahora les pongo, aunque ya nos falta poquito tiempo para terminar. ¿Lo tienen en pantalla, chicos? El Power. Sí, profe. Bueno, miren, aquí está. Ese que dijo Silva Herzog, que su padre era increíblemente bueno. Ahí está el crecimiento del 9% en el cuatrienio. Sí, pero fue un crecimiento insano, porque era con deuda, inflación, desempleo, falta de crecimiento. En cambio, el 6%, por eso se los pongo de esta manera, miren, del 40 al 71 era con baja inflación, tipo de cambio controlado, balanza comercial favorable, crecimiento de la demanda, el PIB crece 6.2, aumenta la productividad, el empleo, la inversión y la deuda es controlable. Ahora con el petróleo, en esta nueva etapa, con inflación, con devaluaciones, con balanza comercial negativa, con bajo crecimiento, con baja productividad, con aumento del empleo, con inversión mal articulada y con deuda incontrolable. ¿Qué prefieres? Pues el anterior, el desarrollo estabilizado. Y no de esta manera, en como ahora, esa gigantesca fortuna que habíamos recibido, la habíamos malgastado. Por ejemplo, el Festival Cervantino mandaban traer a la Sinfónica de Londres,
al Ballet Kirov o al Bolshoi, para que lo vieran unos cuantos, porque discúlpenme, en el Festival Cervantino los boletos no son para el pueblo. Ahí ponen una cosa ahí en la Londra de las Granaditas, pero nada más. Pero nos gastábamos una verdadera fortuna gigantesca. Y antes de que se corte, déjenme ver. ¿Qué ven allá arriba, chicos? Hasta mero arriba. ¿Qué escuela es esa? Pues somos hijos del petróleo. Se construye en esos años, igual que la UAM, igual que los centros Huastepec, Petroquímicas, el metro. Se le inyectó dinero a lo bestia a la economía. Y ahorita vamos viendo qué fue lo que pasó con eso. ¿Le están entendiendo? Sí, profe. Bueno, ¿está interesante o no? Obvio. Bueno, sí, profe. Sí, profe. Bajo y vuelvo a mandar link. Bueno, ¿tienen en pantalla el Power? ¿Chicos? Sí, se ve, profe. Órale, pues, bueno, entonces, ahí está. Una parte se invierte. Pero a ver, con todo lo que les he explicado, a ver, vamos a preguntarle a alguien. ¿Recuerdan que teníamos un paciente que tenía 39.8 de temperatura? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí se acuerdan que lo pusimos como un ejemplo de la inflación? Bueno, sí, ahora vamos a suponer. Ya detectamos que pues, sí, efectivamente, por andar comiendo cosas descompuestas, pues, se enfermó de una infección en el estómago. Y tenemos un problema urgente, quitarle primero la temperatura y el importante, quitarle la infección. Y decimos, a ver, creo que le preguntamos si es alérgico a algún tipo de antibiótico, dice que no, y dice, bueno, pues entonces vamos a dar de este antibiótico, del fuertecito Y ese antibiótico, su prescripción de laboratorio dice que es una pastilla cada 8 horas durante 7 días. Bueno, pues son 7 días, 7 por 3 pastillas, debe tomarse 21 pastillas a lo largo de toda la semana para aliviarse. Ahora, yo les pregunto, como médicos, ¿se hubiera sido buena recomendación decirle, agarre las 3 cajas de antibióticos y en un vasote con agua, todas para adentro, de una vez para que usted se alivie rápido? ¿Es buena idea o mala idea? Mala idea, profe. Pues claro, le vas a crear un problema gravísimo en el estómago. Eso fue lo que hicieron con la economía mexicana. Llegó tanto dinero, prestado y por flujo, y se inyectó, además de todas las transotas que en este país estamos acostumbrados a ver, y se inyectó tanto dinero en la economía, que por eso la economía se sobrecalentó y por eso creció al 9%, porque la economía estaba sobrecalentada, porque el multiplicador de la inversión es esto, se los voy a aplicar así. ¿No les expliqué qué era lo del multiplicador de la inversión, chicos? ¿O no? ¿Sí o no? No, profe. A ver, déjenme ver si lo tengo por aquí. Creo que no lo tengo. Bueno. A ver, se los voy a platicar nada más. A ver, vamos a suponer que vamos a tener una inversión, tenemos nuestros ahorritos y vamos a invertir porque como va a haber mucho
comercio con Estados Unidos, ahora que con todo lo que está sucediendo, y vamos a comprar camiones, una flota camionera. Y vamos a gastarnos 5,000 millones de pesos en comprar camiones de transporte, de carga fundamentalmente. Bueno, tomamos nuestro dinero, que es ahorro, se lo entregamos a la industria automotriz, a cambio nos regresa todos los camiones para los que nos alcanzó nuestros 5,000 millones de pesos. Esos bien equipados, refrigerados, grandes. Ok. Fíjese cómo el dinero, yo ya no lo tengo, se lo acabo de entregar a la industria automotriz, que fue la que me los vendió con las agencias. Ahora ya no tengo dinero, sino tengo camiones. Se llama formación bruta de capital. Pero las empresas automotrices a las que les compré los camiones no se van a quedar con ese dinero por una sencilla razón. Le tienen que pagar a sus trabajadores, pagar sus impuestos, pagarle a todos aquellos que le envían todas las materias, motores y todo lo que se necesita para armar más camiones. Entonces, vamos a suponer que de esos 5,000 millones, el 80% es para pagarle a proveedores, impuestos, trabajadores, seguros, todo. Pero a ver, pregunto, si yo me gasto mi dinero y se lo entrego a alguien, para mí es gasto, pero para el que lo recibe es ingreso, ¿sí o no? Sí, profe. Por lo tanto, las industrias asociadas a la fabricación de camiones son los que proveen motores, parabrisas, partes eléctricas, cuero, asientos, todo lo que se necesita para hacer un camión. Entonces, ese dinero lo reciben los proveedores del sector automotriz. A ver, espérame. Pero los proveedores del sector automotriz, a su vez, también tienen sus propios proveedores, sus propios empleados, sus propios impuestos, etcétera, etcétera. Entonces el dinero empieza a circular por todos lados, por todos los sectores que participaron, porque para fabricar un camión está la industria de extracción de metales, está la fundición, están los que hacen las piezas a partir de tornos y hacen los motores, están los que extraen cobre y hacen todos los alambres para hacerlo, están los que fabrican el vidrio, y estos a su vez, entonces el dinero empieza a pasar de mano en mano, de mano en mano, de mano en mano. Es decir, que una inversión como la que tenemos en pantalla, ¿cuántos se vieron favorecidos con la construcción de UPIXA? Es el sector de la construcción, pero ahí está el cemento, la varilla, el vidrio, la parte electrónica, y un montón de cosas. Y imagínense la petroquímica, la construcción del metro. Entonces ese dinero inyectado en la economía hace crecer las inversiones y genera una demanda gigantesca que va a provocar que la inflación se vaya para arriba, porque está sobrecalentando a la economía. Es el paciente al que le metimos todas las pastillas de un jalón y evidentemente que va a entrar en un shock. Eso es lo que le va a pasar a la economía mexicana. No se utilizó el dinero para dejar de deber menos, sino endeudarte más, malgastar el dinero. Así como les platiqué que me llegó mis cheques adicionales, así se gastaban la lana, y no bien gastada, sino muchas veces al bote de la basura. Pues resulta, fíjense bien, México había tenido una balanza, vean la gráfica de arriba, un comercio de petrolíferos, pues hay, a veces arriba y a veces abajo. Y vean cuando nos encontramos el petróleo en el 75. ¡Wow! Todas las exportaciones, miren. Esta diferencia entre son cientos de miles de millones de dólares de ahora. Sacamos la lotería y la malversamos. Que no se nos olvide. ¿Y qué creen que le pasó al precio del petróleo? ¿Que permaneció alto o que se cayó?
Se cayó. ¿Ya vieron la gráfica o no? Sí, profe. Chicos. ¿Sí me oyen o no me oyen? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se escucha, chicos? Sí. ¿Se escucha? Sí, profe. Ah, ok, bueno. Lo que pasa es que mi bocina luego hace cada cosa que bueno. Nos habían hecho el milagro con el manto guadalupano o como lo quieran ver. Nos habíamos sacado la rifa de una riqueza gigantesca que en lugar de administrarla, por Dios, si te llega el dinero, pero tienes una deuda, lo primero que tienes que hacer es no tener deudas o empezarlas a pagar y administrar lo que tienes. No, hicimos todo lo contrario. Bueno, se cae el precio del petróleo porque los países industrializados producen energía no solamente a partir del petróleo, sino nuclear, eólica, solar, los coches más chicos, con un rendimiento del motor más fuerte, y hay una serie de reformas en el uso energético que hace que el precio del petróleo ¡plum!, se derrumbe. Y al derrumbarse el precio del petróleo, pues se nos acabó eso de administrar la abundancia. Y vean esta inyección de vitaminas y de antibióticos que nos metieron, ¿qué le pasó a la inflación? Échenle ojo. En 70, del 4.7, 4.96, 5. Ay, aquí empieza a haber problemas, 21. Y nos encontramos el petróleo. Inflaciones del 27, 20, 16, 20, 30, cercano al 30%. Se nos está yendo la inflación. Se está sobrecalentando la economía. Hay demasiado dinero, demasiada demanda. Y ya sabemos que cuando la demanda aumenta, los precios aumentan. Todo mundo gasta. Fue una, llamémosle así, borrachera de gasto público sin control. Pero no puede durar. Y cuando llegue el 82 y se nos viene la crisis y no tenemos ni con qué pagar, tenemos nuevamente lo Portillo, nacionaliza la banca. La quita, la fuga de capitales es total y evidentemente que eso nos va a obligar a renegociar esta deuda de 82 mil millones de dólares. Repito que de ahora serían más de 400, 500 mil millones de dólares de deuda. Impresionante. Ok. Como les dije, el banquero aquel baboso que dice, no, a mí quiero que me pagues, cuando le dice el maestro, aquí el problema no es él, somos nosotros, pues ahora que lo que nos debe, y se va a llamar el efecto tequila en el mundo. Y nos van a prestar el dinero otra vez. Nos van a dar 9 o 6 meses de garantía de no nos van a cobrar para que México se empiece a recuperar. Pero ¿qué creen? Vean el último párrafo. Nos van a exigir un programa inmediato de reordenación económica porque estás gastando a lo imbécil. Y segundo, vas a tener que hacer cambios estructurales porque se está inaugurando una nueva escuelita económica que nació en Chicago, en la escuela de Chicago de Milton Friedman, que se llama neoliberalismo. Y necesitamos conejitos de indias. Y a ti ya te conseguimos tu uniforme de conejo con sus orejitas y su colita para experimentar en tu país el neoliberalismo. ¿Le están entendiendo, chicos? Sí. Bueno. Otro fenómeno, que es el último que quiero ver con ustedes, más en cuanto acabe todo este rollo, que es medir la productividad en una empresa. Vean. La productividad, o sea, el producto por habitante en Japón, con crisis del petróleo y de todo, de 10,000 se duplica. Estados Unidos, cercano. Gran Bretaña, Alemania, Francia, Canadá, hasta Argentina y Brasil lo mantienen. Y a México, con toda esta crisis, se nos cae la productividad, el producto por habitante. La economía, miren,
se va a aplastar. Aplastar, ese es el nombre. Y vean lo que le pasa a Miguel de la Madrid. Ahora, después de que habíamos crecido al 9, como dijo Silva Herzog, ya se nos olvida, no se me olvida, pero fue un crecimiento que fue insano. Vean lo que pasa a partir del 82. 1, 2, 3 años con crecimiento negativo y la economía crece 1.26. Después de haber crecido al 9, vean que aquí todavía estábamos creciendo al 8.53 en el 81. La economía crece en el sexenio de Miguel de la Madrid 1.26. Como el precio del petróleo se cae, nuestros ingresos petroleros se derrumban. Y es más, ya ni siquiera nos querían prestar. Ante este panorama, las principales variables se vienen para abajo. Las importaciones, pues no hay con qué comprarlas, se caen. La demanda al punto 1, o sea, no creció. No creció la demanda. Y ahora díganme, si no crece la demanda, la oferta, pues tampoco. La formación bruta de capital, que son las inversiones, era más grande la depreciación que la compra de activos. Es como si tienes una maquinaria y dices, bueno, se deprecia 5%, pero se supone que la voy a reponer. No, pura depreciación y nada de inversión. Por eso es que la formación bruta, que son las inversiones, se caen 6.2 por año. Nos estamos descapitalizando el aparato productivo. Y las exportaciones que crecían eran de la inversión extranjera. Pregunto, ¿cómo ven el panorama? Porque ya estoy llegando a principios de los 90. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven que estaba la economía? Feo. Horrible. Que no se nos olvide. Bueno. Así con Miguel de la Madrid, las familias, en su periodo, por la deudota pagamos 70 mil millones de dólares. ¿Se acuerdan que les dije que era de 82? Bueno, cualquiera pensaría, ya pagamos. No. Seguíamos endeudados y seguíamos pidiendo prestado y pagamos 70 mil millones de intereses y de todo lo demás. Y la deuda que pagábamos era casi el 6% del PIB. Y todas las empresas empiezan a malbaratarse. Así como la familia que dice, ni modo, vieja, vamos a tener que vender el coche, porque no tenemos con qué. Y a mí se me hace que en un descuidito, pues a mí va el microondas y la computadora del chavo. Así vendimos el aparato industrial. Y yo lo vi porque estaba ahí en los cálculos de lo que se hacían y las malbarataban. De hecho, muchas las compraron funcionarios para después revenderlas, porque eran verdaderos regalos. Y como la tasa de interés de los préstamos que teníamos cambiaban, como dijo este señor, pasaron de un 6 a un 14, pues cada día debíamos más. Entonces México cae en un verdadero, eso sí, tuvimos mundial en el 86. Bueno, está bien, no digo nada. Ahora, por favor, pónganle atención a esto. Vean la inflación con Miguel de la Madrid. ¿Se acuerdan del 30%? Vean la inflación en el 82, 98, 80, 59, 63, 105, 159 de inflación, 51. Promedio de Miguel de la Madrid de inflación, 83.60. Bueno, eso comparado con el 30 que decíamos, aquí el paciente no tiene 39. Aquí con el paciente vendemos agua hirviendo, aunque le echemos hielo, la calienta. Inflaciones de casi 160%. Ahorita estamos chillando por inflación del 8%. En aquellos años, ojalá se acuerden, por eso es que esto va a provocar, todo el mundo ganaba millones, pues que con esta inflación pues era gigantesca.
¿Están entendiendo, chicos? Sí. Ahora, con esta inflación, vean, cuando hicimos las cosas bien, desde los 40, vean la inflación. Por eso se llamó desarrollo estabilizador. Y después, vale, para arriba. Esta que ya está acá abajo, todavía es una inflación del 50%. Esta que ya está acá abajo, porque la otra llegó al 160. Pues evidentemente que con esa inflación, veamos el tipo de cambio. Cuando López Portillo, todo el mundo apostaba a la fuga de capitales, eran 26 pesos por dólar. Cuando acaba Miguel de la Madrid, su periodo sexenal, eran 2,225 pesos por dólar. Pasó de 26 pesos a 2,225. Eso no es devaluación. Eso es, no sé qué nombre ponerle. Maxi devaluación del peso. Por eso después, años más adelante, le vamos a tener que ponerle 3 ceros al peso. ¿Se está entendiendo? Sí, profe. Bueno. Y estaba el país como el barquito que ven acá abajo, hundiéndose. Se cae. Ahora, la demanda no solo no aumenta, se cae. Se caen los ingresos petroleros. El precio internacional vuelve a caer en el mundo. El precio vuelve a caerse más todavía. Y se contraen los salarios casi 10%. La gente gana menos. La fábrica de pobres. Bueno. Para enfrentar esta crisis gigantesca del Estado que no tenía recursos ni nada, pues entonces nos van en estos cambios estructurales. El gobierno se aprieta el cinturón, sus precios de los productos que vende los tiene que vender más caros, la gasolina, el diésel, la energía eléctrica, la telefonía, que todavía no era de Slim. Y las empresas extranjeras dicen, pues métete el Acuerdo General de Tarifas y Aranceles, que es hoy la Organización Mundial de Comercio, porque yo, empresa exportadora de inversión extranjera, quiero exportar con ventajas. Era un México brutalmente ya maniatado. Ya el neoliberalismo empieza a ser de las suyas. Y eso era el principio de lo que iba a ser el neoliberalismo con México. Bueno. Vean la importancia de los dos problemas que tiene este país. ¿Saben cuáles son los dos grandes problemas de este país? Pues la pobreza y la ignorancia. A la gente le lavan el coco con una facilidad impresionante. Impresionante. Ustedes, que son a nivel superior, mucho de lo que lo estoy platicando lo ignoran. Imagínense la señora de los tamales, a la cual me la manipula López Dóriga y Loré de Mola, y lo que le aparece en el teléfono cuando entra a internet, y las mentiras y los WhatsApps, y me los tienen, ¿verdad? O sea, ese es el gran problema de un país, su pobreza y su ignorancia, y los manipulan. Resumiendo entonces, el neoliberalismo va a llevar a México en este periodo 82 a esto que se llama estanflación, que es bajo crecimiento económico, 1.26, con inflación del 159. Y este neoliberalismo, como dice la caricatura, nos permite ser libres para que me exprima algún banco, o la cadena de televisión que me embrutezca, o la petrolera que me esquilme, o la comida que me envenene, como ya lo vimos con la pandemia, o la red telefónica que me time, o el informador que me desinforme, o la opción política que me desilusione. Porque yo no puedo imaginar ideológicamente al PAN con el PRI y con el PRD. Por Dios, ideológicamente no tienen nada. Se supone que son, yo diría, exactamente contrarios.
Y ahí los ves juntitos, porque ya no saben qué hacer. Y lo único en lo que se ponen es en la difamación, en la mentira. El gobierno, en Europa y en muchos lados, en México tenemos 500 diputados. Pero fíjense bien, de esos 500, en México hay 300 distritos electorales. 300 diputados de 300 distritos electorales. Y los otros 200 se los inventaron y les llamaron plurinominales. Para ya anotar como diputado, no electo por el pueblo, sino puesto por el partido político, 200, casi la mitad de lo que es la Cámara de Diputados, cercano por 50, que son electos, y los otros que son puestos por el partido. Perdón, aquí debe haber diputados que son, por eso se llama de representación. Un diputado representa su distrito. Pero entonces no quieren que les quiten 200, porque son de ponen a Margarita Zavala y ponen a todos los colgados de los partidos. Entonces están encabronados porque no los dejan hacer eso. Pero el pueblo tiene la palabra. Y no estoy a favor de nadie. Yo lo que quiero, miren, chavos, yo ya la libré. No me hace falta nada. No soy un hombre rico, no. O sea, así rico, no. Pero no me falta nada. Es más, les voy a platicar una anécdota. Nunca les platiqué cuando el robo de un coche con mi esposa. No. A ver, les platico. Mi hija estaba en la secundaria. Regresamos de haber dejado a mi hija en la secundaria. Llegamos a la casa, iba yo a enfilarme a entrar, y mi esposa se baja para abrir las puertas, y se acerca un individuo y le pone una pistola en la cabeza a mi mujer, y otro se me acerca a mí y hace exactamente lo mismo. En ese momento, reacciono y le digo, antes que nada, tranquilo, ¿sí? Lo que quieres es el coche, adelante, no hay ningún problema. Más dile a tu amigo que no esté amenazando a mi esposa. Y ya le dice que no la amenace, que baje el arma. Me bajo del coche, le digo, adelante. ¿Qué puedes hacer? Nada. Bueno, no le hago toda la historia completa. Bueno, porque encontré cosas muy especiales, pero eso lo voy a olvidar. Ese coche era el de mi esposa, que tenía 6 meses que se lo había comprado. El coche nuevo, totalmente. Voy por mi hija, después de que tuvimos que ir a hacer el levantamiento, el acta, que te avientas todo el día, a hablar a los seguros y todo lo demás. Y voy por mi hija en mi carro a recogerla. Mi hija tiene el carácter muy parecido a mí, muy parecido. Y estaba en secundaria, creo que estaba en segundo año, una cosa así. Y platicando con ella en el regreso, le digo, te tengo 2 noticias, una es buena y otra es mala. Mi hija se me queda viendo y me dice, ay papá, a ver, primero la mala. Digo, pues que se robaron el coche de tu mamá. ¿Robaron el coche de tu mamá? No le dije cómo. ¿Cómo que se roban el coche? Sí, hija, pues en este país hay rateros y se roban las cosas y pues se lo robaron. Entonces me queda viendo y me dice, ¿y la buena? Le digo, pues el coche tiene seguro, hija. Entonces es cuestión de un trámite y en 30 días tu mamá vuelve a tener su coche. Mi hija, que es bien alebrestada, se queda callada y no dice nada. Dice, bien, llegamos a la casa y antes de entrar a la casa me dice mi hija, oye papá, tú todavía tienes una oferta para ir a trabajar a Canadá, ¿verdad? Y digo, sí, todavía me han dicho que si me quiero ir de allá. Y dice, ¿y no te gustaría que nos fuéramos a vivir a Canadá? Y le digo a mi hija, mira, me gusta viajar, tú lo sabes, pero mi casa está aquí, en México. Yo no pienso irme.
por esto que pasó, yo no pienso irme, porque esta es mi casa. ¿Por qué me voy a ir por qué me voy a ir de mi casa, que es donde pertenezco? No, hija, no me voy. No quiero aceptar ese trabajo, no me quiero ir, así me vaya bien, no me quiero ir, me gusta aquí. Se queda callada mi hija y después me dice, pues yo, papá, en cuanto pueda, si me puedo ir de este país, me voy. Así me dijo. Y dije, hija, tranquilízate, vas a ver que las cosas tarde que temprano van a cambiar y las tenemos que cambiar entre todos. Pero lo que sí te digo es que yo no me voy porque pertenezco a este país. Quiero a mi país mucho. Bueno, ya se tranquilizó, ya es una excelente abogada, trabaja como negra la pobre, pero está bien. Si yo tomara esa actitud conformista, diría, pues yo ya la libré, no tengo ningún problema económico, estoy bien de salud, mi esposa, todo lo llevo bien, me divierto mucho, viajo mucho, pero mi país es otra cosa, y yo no lo quiero ver así. Y no quiero, y cuando pienso en ustedes, como pienso en mi hija, quiero un México mejor para mi hija y para ustedes. Y eso es lo que me mueve, por eso sigo en UPIXA. Por eso mi esposa me dice, te ofrecen el triple en el TEC y sigues en UPIXA. Así me dice. Y entonces le dije, pues ya sabes por qué. Y entonces me contestó en aquella ocasión mi esposa, porque el amor de tu vida es UPIXA, ¿verdad? Así me dijo. Y dije, pues no será exactamente el amor de mi vida, pero sí adoro mi escuela muchísimo, y a todos los que la integramos. Está bien, haz lo que quieras. Ya saben cómo contestar la pareja, ¿no? Hombre o mujer. ¿Le entendieron? Sí, profe. Sí, profe. Ya nada más otro poquitito más. Total que llegue el neoliberalismo, que se llaman programas de cambio estructural, que son identificadas con lo que se llama el decálogo o sea, como los 10 mandamientos del consenso de Washington. Yo como ahí pongo entre comillas, pues ahí le pondría adelante un montón de garabatos que dijeran, pues ve y ya sabes, ¿no? Donde el objetivo es realizar reformas al sistema económico y al modelo de industrialización. ¿Y qué es lo que busca este llamado decálogo? Liberalización comercial. México es uno de los países con más tratados de libre comercio y sobre todo tal vez uno de los más importantes, menos con el que tenemos el de China, pero entre países, 3 nada más, es el más importante del mundo. El nuevo tratado que tenemos con Canadá y Estados Unidos. Liberalización financiera. A excepción de Inbursa, realmente, de Inbursa, toda la demás banca, BBV, Bancomer, HSBC, banca extranjera. La Bolsa Mexicana de Valores está controlada por Nueva York. Liberalismo, 10 de calificación, igual que en la liberación comercial. Apertura de la inversión extranjera, váyanse a Los Cabos, váyanse a Baja California para que vean cómo está todo dolarizado. La cantidad de negocios en Cancún, etcétera. México es el 6º país en captar inversión extranjera del mundo. De regulación y derechos de la propiedad, hombre, ya entregamos el 60% del territorio nacional para explotación minera con Peña Nieto. 60% del territorio nacional está dado a concesiones de empresas mineras. 50 años con prórroga de otros 50. ¿Qué país vende el 60% de su territorio para que lo exploten otros? Eso no lo dice López Dóriga ni ninguno de estos fulanos en la televisión. Y desestatización. Lo poco que nos quedaba, que era petróleos y comisión, se está buscando salvarla y más o menos se está llevando. Y ya les platicaré qué es lo que se está haciendo. Que no es nada fácil, porque no saben cómo las dejaron. Y yo tenía todos los expedientes, porque trabajaba para el sector paraestatal y tenía a mi disposición todos los expedientes financieros de Pemex y de comisión, y lo manejan con las patas. Y ahora se está tratando de rescatar. Pero ya les platicaré industrialmente de eso. Entonces hicimos el mejor trabajo en la liberalización comercial, el mejor trabajo en general, el empleo más barato
que todavía hay en México. A veces hay regiones en México más baratas que en China. Liberalización financiera entregada a los bancos internacionales. De hecho, BBV en la crisis del 2008 salva a BBV de España, sacando los recursos de México, porque BBV de España estaba tronado, y con las ganancias de México, sobre todo por las del Fobaproa, salva a BBV de España. ¡Wow! Con esta llegada de Salinas, la inflación que andaba, acuérdense, hasta el 159, Salinas tiene que, si quiere firmar el tratado, bajar la inflación. Y la baja en promedio 8.96. Ahorita está del 8. Con Salinas eran de 29, 18, 11, 8 y 7. ¡Wow! O sea, que digas que la que tenemos ahorita está incontrolable, hombre, pues es hasta mejor que la que tenía Salinas. ¿Cuál era el proyecto de Salinas? En este neoliberalismo, la apertura comercial era convertir a la economía mexicana en un país exportador, pero exportador a base de maquila. Y si bien es cierto, se firma el tratado en 1993 y que la economía mexicana crece al 3.86, que tampoco es para, ¡wow!, qué impresionante. Bueno, pasa del 1.26, pasa al 3.86. Pero todo derivado por la firma del Tratado de Libre Comercio. Y para que tengan qué es eso del Tratado de Libre Comercio, ese inicial que firma Salinas, es como si tú tuvieras 3 boxeadores. 3 boxeadores. Y a los 3 los subes al ring. A los 3. Libre comercio, libre pelea comercial. Pero, de manera mañosa, dicen, bueno, pero, espérame, Estados Unidos es un peso completo, desde el punto de vista económico, ¿sí? Y Canadá, hombre, Canadá es un semipesado. ¿Y tú? No, pues soy paja. Bueno, pluma, ya ni paja, pluma, va. Bueno, vamos a subirlos al ring a que se peleen por los mercados, con el tratado libre comercio, no aranceles. Pero para que veas que somos cuates, sobre todo yo el grandote, Estados Unidos, mira, me voy a subir al ring y que me amarren al poste, que me amarren los guantes, que me amarren los pies, que me pongan una venda y durante 15 rounds, que es lo que va a durar 15 años el Tratado de Libre Comercio, tienes la oportunidad de pegarme con todo lo que quieras. Sí, tú, chaparrito, súbete al ring y pégame con todo. Yo no me voy a defender. Comercialmente no voy a poner trabas al comercio. Yo no te cobro aranceles. Y tú sí me puedes cobrar aranceles, es decir, me puedes pegar. Y ahí tienen al chaparrito durante 15 rounds tratando de pegarle. Pero cuando pasa el primer round, ya le aflojan tantito la venda para que más o menos vea. Y en el round 2 empiezan a aflojar de las cuerdas, y así en cada round van desatándolo, hasta que en el round número 15, ese peleador ya está libre, y vea cómo nos toque. Entonces, México tenía 15 años para tener los niveles de productividad de Estados Unidos, porque si no se lo iban a llevar. Y el problema es que metieron a la agricultura mexicana, que es la que va a pagar el Tratado de Libre Comercio. ¿Están entendiéndole, chicos? Sí. Yo no sé, yo sé que están estudiando ingeniería industrial. Yo también estudié ingeniería. Pero todas estas cosas a mí me parecen apasionantes para entender el México. Y no lo van a creer. No saben cómo me ha servido la economía y mi trabajo como asesor de ingeniería, en cuestiones de ingeniería en las empresas. Como no tienen idea, porque conozco de mercados, de precios, estrategias, competitividad, productividad, y eso lo enseña la economía. Y a ustedes nomás les damos una materia. Y repito, cada uno de los temas era para un semestre. Cada uno de los temas. Pero bueno. Aquí ahora se acaba la 1, ¿verdad, chicos?
Ya más déjeme avanzar rápidamente con Salinas y voy a dejar la última parte de Peña Nieto y la otra para el próximo martes. Bueno, el proyecto de Salinas era hacernos de dólares a partir de 4 fuentes. La industria maquiladora de exportación, las empresas exportadoras tradicionales como la automotriz, farmacéutica, la metalmecánica, la electrónica, con una mano de obra barata, permitir la entrada en la Bolsa Mexicana de Valores, sobre todo papel del gobierno llamado los pesobonos y las remesas del exterior. Decía, con esa lana equilibro la balanza. Y ahí vamos creciendo como país exportador. Pero el gran error de Salinas es olvidarse del mercado interno. Y eso va a hacer que la pobreza en México se empiece a aumentar. Pero el grave que nos va a llevar al Fobaproa es que durante su periodo, los bancos que había entregado a puro cazabolsero especulador, luego les pongo el video, a puro especulador, prestaron dinero a lo puro imbécil. Créditos, y no es que sean malos los créditos, pero perdón, ¿ustedes le prestarían dinero a un desempleado, chicos? No. ¿Y le prestarían para que se comprara una casa al que no gana lo suficiente? No. No. ¿Y le prestarían para que comprara un coche cuando su nivel puede catalogarse como de clase pobre? ¿Para que se comprara una camioneta Cadillac? Pues no. No. Pues eso fue lo que hicieron. Se soltó el crédito a lo que se llama apalancamiento y los bancos recibían, por ejemplo, depósitos por 100 y prestaban 700. Habrían líneas de crédito por 700. Ah, caramba. Miren, las tarjetas de crédito llegaban a tu casa, pregúntenle a sus papás o a sus abuelos. Llegaban las tarjetas y decían, ahí va el NIP. Si lo das de alta en un cajero, tienes tu límite, tienes un crédito de al menos 20,000 pesos. Ni siquiera te preguntaban si tenías empleo. Con que tú pusieras el NIP era tuya. Y entonces todos estos créditos que se empezaron a dar de manera indiscriminada van a ser el origen del Fobaproa. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que con la inflación, con la pérdida de empleo y un montón de cosas adicionales que voy a ver más adelante, se van a volver impagables. Y entonces los bancos tienen un montón de acreedores, de deudores que no les pagan y tienen a los ahorradores a los cuales no les pueden pagar los intereses por el dinero que han depositado en el banco. Y eso va a dar origen al Fobaproa. Pero eso lo veré el próximo martes. ¿Está bien, chicos? Sí. A ver, sí, profe. ¿Está interesante esto, sí o no? No lo digan con compromiso. Sí, está interesante. Bueno, porque preferí enseñarles esto que enseñarles macro, porque aquí estoy viendo muchas cosas de macro, pero enseñándoles la historia de este país maravilloso. No saben lo maravilloso que es este país, de verdad, de verdad. Y conozco muchos países, y de verdad este país es increíble. Lástima que la pobreza, la ignorancia, y voy a agregar otra, el valemadrismo con el que nos manejamos, nos tiene como nos tiene. Pero créanme, este país tiene un potencial. No. Increíble. Y se los digo porque gentes que he conocido, que vienen de muchos lados del mundo, y que he estado también en otro lado del mundo, es increíble este país. La riqueza es maravillosa. Bueno, los veo el martes, cuídense mucho, por favor. Gracias, profe. El examen ya lo voy a enviar el fin de semana. Sí, profe. Órale, bye. Gracias, profe. Sí.